la presentación ya a mi computadora. Entonces la vamos a hacer directamente del programa en que yo desarrollo estas presentaciones. Se va a ver un poquito más corto, por supuesto, pero igual se va a leer. Igualmente vamos a estar trasladando ya la que es definitiva en el momento oportuno. Hoy por hoy trato de resumirles muy rápidamente estos aspectos antes de entrar ya en materia. Cuando nosotros vamos a promover una demanda de cualquier naturaleza, muchas veces estamos buscando la satisfacción de un interés, un divorcio, la decisión de un vínculo conyugal, la impugnación de un testamento que se declare nulo el mismo, si yo estoy reivindicando la propiedad, pues que me devuelvan la propiedad, si estoy pidiendo un juicio de desocupación, pues que me paguen las rentas, que la persona sea desalojada del inmueble. Bueno, en fin, todas las acciones llevan una pretensión y lo que buscan es que esta pretensión se, se satisfaga. Entonces, muchas veces promovemos una demanda y obtenemos un resultado satisfactorio, pero lamentablemente al momento de querer ejecutar la sentencia no lo podemos hacer porque el deudor pues no tiene un patrimonio ejecutable. También a veces encontramos que un proceso que vamos a promover, alguna prueba, pudiera desaparecer y podría haber una injusticia al momento de decidir porque la prueba desaparece. Entonces, hoy vamos a estar analizando aspectos interesantes antes del juicio principal. Ustedes saben, ya más o menos lo conocen, y vamos a involucrar en esto, que ustedes pueden juzgar a través de juicios de conocimiento, ustedes pueden ejecutar a través de procesos de ejecución. Pero antes de promover un juicio de conocimiento, antes de promover un juicio de ejecución, yo puedo dos cosas. Uno, plantear medidas a efecto de garantizar que si obtengo una sentencia a mi favor, yo pueda hacer cumplir esa sentencia. Esto nosotros le vamos a llamar medidas cautelares. Pero además, yo puedo, antes de iniciar un proceso principal, promover prueba que tiende a desaparecer, porque cuando yo llegue al proceso, de repente ya la prueba ya no existe. Entonces, yo puedo promover estas providencias también previas, precautorias, a efecto de garantizar una prueba para el futuro. Estas normalmente le llamamos pruebas anticipadas. Esto no lo vamos a abordar el día de hoy, este es para la sesión del día martes. Hoy vamos a abordar estas medidas que a nosotros en cierta forma nos garantizan las resultas de un juicio futuro. Quiero que tengan muy presentes que ya es oportunidad, hablé yo de procesos principales, ya hablé de procesos accesorios, hoy vamos a estar ya tocando esos temas en particular, pero a mí lo que más me interesa es entonces que tengan muy presentes que lo que vamos a abordar hoy es un mecanismo para garantizar las resultas de un juicio futuro. Esto nosotros en el ámbito del programa le vamos a llamar la protección cautelar. Esa protección cautelar, insisto y reitero, puede ser de dos modos. Uno para garantizar las resultas de un juicio y el otro para garantizar el resultado de ese juicio. Dos cosas muy distintas. En uno lo que buscamos es poder satisfacer nuestra pretensión, en lo otro lo que buscamos es tener casi garantía de que el resultado que vamos a tener es favorable a través de los medios de convicción. Ustedes saben que siempre hay un tiempo entre lo que uno piensa, plantea la demanda y en lo que se plantea, y también hay un tiempo en lo que uno plantea la demanda y dicta la sentencia. Estas dos cosas vamos a encontrarlas siempre. Entonces, ¿yo cómo puedo garantizar que dentro de un año o 2 años o 3 años que yo obtenga una sentencia favorable, la misma se pueda ejecutar? ¿Yo cómo puedo garantizar que para llevar un juicio en el futuro pueda garantizar que mis medios de prueba están ahí y no han desaparecido o cuando tienden a desaparecer? Porque recuérdense que muchos de los medios de prueba inclusive son realizados por personas. Estos se pueden enfermar, pueden agravar. Entonces, estos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta. Entonces, puede suceder que el objeto del litigio se transforme, puede ser que disminuya el valor de los mismos, puede hacer que desaparezcan los hechos de la voluntad humana, como yo estaba explicando. Entonces, esto
trae desventajas para una persona, por consiguiente, esta persona tiene esa potestad de promover esto estas medidas, medidas cautelares de las que vamos a estar hablando. Lo mismo sucede con la prueba tiende a desaparecer, la prueba se puede modificar, la prueba puede variar, bueno, tantas cosas. Por consiguiente, esto tiene un efecto en la decisión que muchas veces podría ser injusta. Imagínense ustedes, insisto, esto lo voy a hablar en la próxima sesión, pero imagínense ustedes que la única persona que vio el hecho que suscita la controversia es una persona de 80 años. Si nosotros promovemos un juicio y este juicio nos va a durar 5 años, 10 años, no sé si la persona pueda sobrevivir el tiempo para que pueda prestar su declaración. Entonces, para esos aspectos sirven esto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil a nosotros nos da la facultad, nos da el derecho de promover un proceso accesorio. Esto quiere decir que lo que estamos hablando es accesorio, depende de uno principal. Lo que estoy hablando es algo que depende de la existencia de un juicio principal futuro. Y lógicamente en la mayoría de casos es previo. Este proceso tiene dos objetivos. Uno, garantizar las medidas necesarias para prevenir y garantizar el resultado de un proceso futuro. Y lógicamente el otro es el de preparar prueba para ese proceso futuro. Tienen distintos nombres las medidas de las que estamos hablando. Puede denominarse medida precautoria, providencia cautelar, procesos de aseguramiento, providencias cautelares, diligencias cautelares. Cualquiera de esos nombres que ustedes le vayan a aplicar no hay ningún inconveniente, pero la idea es que entendamos para qué sirven y cuál es su función. Y tal y como lo dije desde el inicio de la exposición, pues tenemos medidas que pretenden garantizar las resultas de un proceso principal y tenemos medidas que buscan la conservación de la prueba. Son dos clases de medidas distintas. Nosotros vamos a hablar de la primera en esta sesión y de la número dos vamos a estar hablando en la sesión del día martes de la semana entrante. El tratadista argentino Guillermo Cabanelas a nosotros nos da una definición más o menos de lo que es una medida cautelar y la define como aquella que va dirigida a la obtención de una medida de índole judicial que garantice el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación ajena. En los temas de definiciones, realmente yo no exijo mucho, por favor, tomen muy en cuenta esto. Yo creo que ustedes son capaces de crear sus propias definiciones si es que entienden el concepto. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto para que ustedes crean sus propias definiciones. Las definiciones son doctrinarias, son opiniones de los autores, por consiguiente, para mí no es de suma importancia que ustedes se las memoricen, sino lo que me interesa es que entiendan el concepto y que basado en el concepto ustedes puedan opinar. Vamos a hablar de tres características de un proceso cautelar. Estoy hablando de que pretende garantizar resultados de un proceso futuro. Las tres características son la provisoriedad, el periculum in mora y que es subsidiario. Vamos a entender cada una de estas cosas de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de una medida provisoria, es que es provisional. Normalmente estas medidas provisorias se limitan a cierto tiempo. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos, pero recuérdense que cada día hay cosas nuevas, pero vamos a tratar de pensar en cualquier juicio especial o particular. Yo traje a ejemplo en la sesión anterior, en la clase de la primera hora, un hecho de tránsito que es muy común y que es muy corriente. Entonces, a mí se me ocurre que vamos a pensar ahora en una medida, en un juicio de desocupación. Esto también es muy corriente, muy común, un juicio de desocupación, el inquilino no paga la renta, el arrendante le pide el inmueble y como no se lo da, plantea un juicio de desocupación. El inquilino, además de que no quiere desocupar, le deuda 10 meses de renta, cada renta es de 1.000 quetzales, le deuda 10.000 quetzales y seguramente todas aquellas que se sigan causando mientras no. Entonces, yo tengo la facultad
antes de promover el juicio de desocupación, antes de hacer eso, promover un proceso cautelar. Yo tengo la intención de promover un proceso cautelar. No voy a dar ahorita ejemplo de procesos cautelares porque voy a hablar de ellos en forma individual, pero solo así en términos generales me interesa que la persona del inquilino que sé que se va a ir del país no se puede ir del país, y además de eso que tiene un vehículo modelo 80 que es lo único que tiene, y que con eso me puede servir a mí para pagar, para que él con ese bien se pudiera satisfacer el pago de las rentas si es que yo obtengo una sentencia favorable. Como consecuencia de esta circunstancia, yo planteo un proceso cautelar. Cuando dice que es provisorio, es que este proceso cautelar tiene cierto tiempo, tiene efecto durante cierto tiempo. El Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente el artículo 535 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que cuando uno pide una medida cautelar o una providencia precautoria, hay obligación de presentar la demanda dentro de los 15 días siguientes. Y si no cumplimos con presentar la demanda, entonces la medida cautelar se deja sin efecto, se revoca a solicitud de la otra parte previo incidente. Entonces, yo a este señor, que es el inquilino, antes de plantear el juicio de su ocupación, yo planteo una medida cautelar, y a partir de ese momento tengo 15 días para plantear el juicio de su ocupación. Si yo no planteo el juicio de su ocupación en los 15 días, entonces el inquilino puede solicitar que se revoque la medida y van a dejarse sin efecto las medidas que hubiera pedido solicitar en contra de él. Ese es el tema de temporalidad o el tema de ser provisorio o provisional. La medida cautelar es provisión. Una Licenciado, segunda, una pregunta. sí, por favor, por favor. Perdone, en el caso de que uno plantea una medida cautelar, tiene que indicar en ese instante sobre qué va a ser su demanda. Es decir, pongo una medida cautelar porque voy a demandar a fulano de tal por desocupación de mi inmueble. Sí. O Ahorita simplemente la planta. en unos minutos les voy a explicar cuáles son los requisitos para plantear una medida cautelar previa al proceso, y entre esas aparece exactamente lo que usted me está preguntando. Hay que presentarlo como un primer escrito. Ustedes dentro de un par de semanas, yo ya voy a enseñarles a ustedes cómo se redacta un primer escrito o una demanda, y siempre que ustedes comparezcan ante un juez la primera vez en un juicio, no quiere decir que sea la primera vez que ustedes como oyen y ahí es el primer escrito, no, cada vez que ustedes llegan por primera vez a promover una acción, hay que presentar un escrito de demanda o un primer escrito, y ese reúne ciertos requisitos. Eso es la demanda. Pero cuando uno presenta la medida cautelar, hace lo mismo, presenta un primer escrito. Y parte de eso es que dentro de los hechos hay que relatarle al juez en qué consiste la acción que se va a promover, inclusive indicar la cuantía. En unos minutos le estaré explicando exactamente eso, ¿ok? El segundo elemento o requisito que debe de existir para plantear una medida cautelar es un peligro eminente. Le denomina la doctrina el periculum in mora. Y esto se deriva de la necesidad de prevenir un daño futuro o incierto. Yo no sé qué podrían pensar ustedes, pero si usted va a plantear un juicio de desocupación en contra de una persona que se va fuera del país antes de que lo demanden, ¿qué consecuencias les trae a ustedes? Cualquiera diría, pues qué bueno, mejor que se vaya, mejor así ya no se defiende. Pero la realidad es que trae consecuencias muy graves no poder emplazar a la persona, porque si el notificador va a la casa y le dice que está fuera del país, se debe abstener de notificar. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nombrar un defensor judicial a través de unas diligencias de ausencia, y esto ya complica el problema. Y suponiendo que el único bien que tiene, que es el vehículo modelo 80, él lo dispone y lo vende sin ninguna limitación, cuando yo obtenga la sentencia donde le condenen a pagar los 10 meses de renta, no voy a tener con qué hacerme efectivo el pago de esa obligación. Entonces, hay un peligro inminente. Ese es un segundo elemento que se llama el periculum in mora. Y un tercer elemento de la medida cautelar también es que es subsidiario o accesorio. Esto significa, mis estimados amigos, que depende de la existencia del principal para que sobreviva el proceso cautelar. Yo voy a presentar mi demanda, vamos a tratar de poner fechas. Yo hoy pedí una medida cautelar, hoy es 4 de marzo, y yo pedí una medida cautelar, me la han decretado, entonces yo tengo 15 días, no dice la ley que sean hábiles o inhábiles, aplicamos la ley del organismo judicial, y como es menos de un mes, entonces hablamos de 15 días hábiles, y vamos a contar 15 días hábiles.
Cuando terminamos los 15 días hábiles, yo tengo que haber presentado ya mi demanda sumaria de desocupación. Ese plazo de esos 15 días es lo que implica la temporalidad de que acabamos de hablar hace unos momentos. Lógicamente planteé la medida cautelar porque tengo miedo que este señor se vaya del país y además de eso venda su vehículo. Entonces hay un peligro inminente. Pero además de eso planteo la demanda y dentro de 15 días promuevo la acción. Si en el ínterin de esos 15 días, entre hoy y los 15 días, por ejemplo, el señor vendiera el vehículo a un tercero, yo, al momento de presentar mi demanda con posterioridad, ya no tendría ningún problema, no tendría ninguna limitante, no me estaría afectando nada en mi derecho, porque hay un aspecto subsidiario entre una cosa y otra. Esto implica de que la existencia del primer caso prevalece si existe el segundo. La existencia del proceso cautelar prevalece si existe el proceso principal. Claro, si no promuevo el proceso principal, entonces ya no tiene efectos la medida cautelar. Pero lo que sucede en esos 15 días no me va a afectar porque hay una relación entre el subsidiario con el principal, hay una correlación y por consiguiente yo no tendré ningún inconveniente. Por eso se llama que esta medida cautelar es subsidiaria y subsiste siempre y cuando exista el proceso principal. Si yo no planteo el proceso principal, la medida se revocará y no tendrá ningún efecto y la persona podría vender su inmueble, podría vender su vehículo, podría hacer algo sin que yo pudiera realmente accionar. Vamos a encontrar en la doctrina distintas clases de medidas cautelares. Es importante regularlas, realmente en el código también están señaladas las mismas medidas cautelares, pero es importante involucrarlas acá y vamos a encontrar una clasificación divide en cuatro las medidas cautelares. Las providencias introductorias anticipadas, las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada, las providencias mediante las cuales se decide interinamente una relación controvertida y las providencias que imponen por parte del juez una caución. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Como les digo, esto es doctrinario, pero igual se aplica en el ámbito de la práctica nuestra y del proceso nuestro, del cual yo voy a tratar de explicar. Las primeras providencias introductorias anticipadas, de las que ya hablé y que vamos a hablar más detenidamente el próximo martes, son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. Yo tengo alguna prueba, necesito otra, yo quiero prepararla antes del juicio, yo tengo la facultad de preparar prueba. Como les decía, yo voy a estar hablando de esto en la próxima sesión y ustedes ahí estaremos abordando. Entonces, estas son providencias introductorias anticipadas. Además, encontramos las providencias dirigidas a asegurar una futura ejecución forzada. Normalmente, tal como su nombre lo indica, lo que se pretende a través de estas medidas es garantizar el futuro proceso de ejecución. Cuando veamos el próximo semestre, mis estimadas amigas y amigos, y hablemos del proceso de ejecución, yo les voy a explicar y les voy a decir a ustedes que para que un proceso de ejecución exista, debe cumplir tres requisitos importantes. Un requisito importante es que haya un título de ejecución. Eso es importantísimo. El segundo elemento, aparte de la existencia de un título de ejecución, es que exista una acción ejecutiva. Y el tercero, importantísimo también, es que haya un patrimonio ejecutable. Si ustedes tienen una letra de cambio de 1.000.000 de quetzales, tienen una sentencia dictada donde condenaron a alguien a 1.000.000 de quetzales, o tienen un reconocimiento que hizo alguien en escritura pública de pagarles 1.000.000 de quetzales, no se encuentren satisfechos si no tiene bienes con que pagarles. ¿Por qué razón? Porque una ejecución lo que busca es el patrimonio. Nosotros no podemos ordenar la detención, no hay prisión por deudas. Por consiguiente, lo único que podemos afectar es el patrimonio. Si la parte deudora no tiene patrimonio, nosotros no vamos a promover, no vamos a poder promover la ejecución. Entonces, existen esas medidas. Normalmente el embargo es una de las medidas que garantizan un proceso de ejecución, pero de eso vamos a hablar oportunamente. Tenemos una tercera clasificación de los procesos cautelares, aquellos que los divide en o los enumera en providencias por las cuales se decide interinamente una relación controvertida. Lo que aquí se trata de explicar es que vamos a encontrar ciertas medidas cautelares que al decretarse en cierta forma, están resolviendo interinamente una cuestión de fondo. Voy a dar dos ejemplos.
Cuando yo planteo un juicio de alimentos, pues, pretendo que el demandado me dé 2.000 quetzales de alimentos mensuales. Pero cuando uno plantea el proceso de alimentos, tiene el derecho y el juez la obligación de fijar una pensión provisional. Esa pensión provisional se va a fijar mientras se decide la controversia. Entonces, de hecho, interinamente se está decidiendo la controversia. No, por supuesto, en forma definitiva, pero ya se está fijando una pensión. Es una pensión que pretendo que se fije en sentencia, pero el juez ordena cumplirla provisionalmente desde que se presenta la demanda. Eso es una providencia de las que encuadran en este ejemplo. Y vamos a ver también el semestre entrante cuando hablemos de los interdictos, por ejemplo, el de hora peligrosa, que cuando el juez encuentra que un árbol está por caer, que es una hora peligrosa, yo planteo una demanda interdicto porque busco que la sentencia se derribe del árbol, el juez, al darle trámite a la demanda y practicar un reconocimiento judicial, puede ordenar de una vez el derribo del árbol sin llegar a la sentencia. Y estas providencias lo que hacen es resolver provisionalmente ya casi la controversia. También vamos a estar hablando de ellas. Y por último, de las que vamos a estar hablando el día de hoy, son de las providencias que imponen al juez una caución. Esa caución son las típicas providencias cautelares de las que vamos a estar hablando en este momento. ¿Cuáles son estas providencias cautelares reguladas en el código? Quiero hacer énfasis en varias cosas, mis estimadas amigas y amigos. En primer lugar, quiero explicarles que estas medidas cautelares pues datan desde que el código existe. Estamos hablando de la existencia del código desde 1964 y normalmente están bien enumeradas. Algunas, como la que voy a explicar en este momento, ya no es de aplicación general. La primera que aparece en el libro quinto del código, que era el que yo les había dicho que ustedes podían darle una leída a eso, es una medida que se denomina seguridad de personas. ¿Qué buscaba esta medida? Esta medida buscaba que se protegiera a las personas que estaban siendo maltratadas o que estuvieran recibiendo actos contrarios a la moral, a la ley o a las buenas costumbres. Y el juez, entonces, cuando se pedía una de seguridad de personas, el juez se trasladaba al lugar donde la persona estaba y la retiraba del lugar y la llevaba a un lugar más seguro. Estas medidas cautelares está ahí vigente, pero realmente es poco positiva. ¿Por qué razón? Porque hace unos 10 o 12 años, francamente no tengo la fecha precisa de esto, surge y entra en vigencia la ley de violencia intrafamiliar. Si ustedes tienen oportunidad, yo les pido que busquen la ley de violencia intrafamiliar y van a encontrar ustedes que la ley de violencia intrafamiliar contiene medidas cautelares muy propicias y más efectivas que esta seguridad de personas. Es decir, ahora hay medidas de seguridad en esa ley de violencia intrafamiliar donde el juez le ordena al presunto agresor ya no llegar a la casa, no acercarse a cierta distancia, se le puede retener el arma, se le puede prohibir hacer visitas, se le puede, bueno, hay varias medidas, 8 recuerdo yo, que están ahí reguladas. Entonces, normalmente ahora ya no pedimos estas medidas de seguridad de personas, sino nos vamos a la ley de violencia intrafamiliar que nos permite pedir otras clases de medidas como, reitero, más efectivas. Entonces, si ustedes tienen acceso a esa ley, sería ideal que le den una leída. Es una ley que no es muy larga y les puede servir muchísimo en su carrera y para las consultas que muchas veces surgen con nuestros amigos o nuestros futuros clientes, por supuesto. Tenemos ya una primera medida típicamente cautelar, es el arraigo. Yo creo que a ustedes les suena mucho esta medida, ustedes saben para qué sirve. Alguna compañera en la sesión anterior me decía que el arraigo era para evitar que las personas se fuguen. Lógicamente en el ámbito penal, cuando se ve que están arraigadas las personas, lo que buscan es eso. Pero en el ámbito civil no. En el ámbito civil no es el interés si se fugan o no se fugan. El interés en el ámbito civil es que exista alguien que represente el demandado. Ese se puede ir del país. Es decir, a nosotros nos interesa que se vaya. Si el demandado deja un mandatario judicial para representarlo en el juicio, él se puede ir al país, salir, entrar, regresar las veces que desee. Pero lo importante es que deje un mandatario. Entonces, cuando se le arraiga a alguien, ustedes, el día que ustedes les pregunte a alguien, mira, gente que me arraigaron en el ámbito civil, ¿y qué hago para que me levanten el arraigo? Pues es muy sencillo.
simplemente hay que nombrar un mandatario, que el mandatario sea persona del proceso y el juez va a dejar sin efecto la medida porque ya hay un representante del ausente dentro del proceso, que es lo que al juez le interesa y a las partes le interesan. Yo les decía a ustedes qué efectos negativos podría tener el hecho de que se vaya una persona al extranjero, pues lógicamente a uno le perjudica, porque si yo no lo puedo emplazar, entonces me obliga a tener que tramitar unas diligencias voluntarias que me van a llevar 6 meses, 7 meses, un año, para poder nombrar un defensor judicial y poder demandarle. Tenemos una medida cautelar que se denomina anotación de demanda. Esta es normalmente una medida cautelar que recae, bueno, no es normal, así es, que recae sobre bienes muebles e inmuebles, pero registrables. Aquí hay dos cosas o dos características de esta medida cautelar. Primero es que recae sobre un bien mueble o inmueble que se deba de registrar en el registro de la propiedad. ¿Ok? Y segundo es que ese bien mueble o inmueble es objeto de un litigio, objeto de una controversia. Si yo estuviera peleando la propiedad de un vehículo registrable o estuviera peleando la propiedad de un inmueble registrable, entonces yo lo que le pido al juez es que se anote de demanda. ¿Qué va a suceder? Cuando alguien quisiera comprar ese vehículo o ese bien inmueble registrables y va al registro de la propiedad para determinar si no tiene limitaciones que afecten los derechos del comprador, se van a encontrar con una anotación que dice, este bien está anotado de demanda por el juzgado tal. ¿Eso qué significa? Significa de que ese bien está en discusión, el bien está siendo motivo de un litigio. Por consiguiente, ustedes, abogados, le dirán a su cliente, mire, no lo compre porque el bien está siendo motivo de litigio. Alguien está peleando la propiedad, la posesión, cualquier derecho real sobre el bien. Entonces, cuando se está discutiendo un derecho real sobre un bien mueble o inmueble registrable, nosotros podemos pedir como una medida cautelar que se anote en el registro de la propiedad dicha demanda. Eso se llama anotación de demanda. Igualmente tenemos una medida cautelar que diría yo que es la más reconocida, la más conocida, que es la medida de embargo. ¿Qué es lo que se busca a través del embargo? Limitar la libre disposición de un bien que va a servir normalmente para una ejecución forzada, para el cumplimiento de una obligación o una prestación de hacer, dar o no dar. Entonces, el bien, el embargo puede recaer sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, registrables, no registrables, cuentas bancarias, pero ojo, este bien no es el que se está embargando, no es que sea motivo de discusión, se está embargando porque el bien nos va a servir a nosotros para satisfacer una obligación futura, distinta. Cuando yo embargo el automóvil del señor que me debe rentas, él no me debe el vehículo, lo que me debe son rentas, pero cuando yo obtengo una sentencia donde lo podría a pagar 10,000 quetzales, ese vehículo me va a servir para rematarlo y de la venta que se haga en el remate, yo poderme hacer efectivo el pago de los 10,000 quetzales que se me adeudan. Esa es más o menos la función del embargo. Licenciado, una pregunta. Sí, por favor. ¿Dónde es que hacen esos remates o cómo es que uno puede saber que se está rematando algún bien? Cuando vean ustedes en el semestre entrante el juicio de ejecución, yo les voy a explicar a ustedes que cuando ya el bien está embargado, ya hay una orden del juez para remate, es necesario hacer 3 publicaciones. Las 3 publicaciones deben de hacerse 3 en el diario oficial. Usted puede ir al diario de Centroamérica, que está en la 18 CAE, compre un diario de Centroamérica o que alguien le preste un diario de Centroamérica y va a encontrar los edictos dentro de las hojas del diario de Centroamérica. Normalmente el diario de Centroamérica lleva 5 páginas de noticias y 30 de edictos. Ahí hay que publicar edictos de cambio de nombre, de titulación supletoria, de remates. Entonces usted ahí puede determinar, leyendo el edicto, qué van a rematar, cuándo lo van a rematar, cuál es el monto de la postura, etcétera, etcétera. Y además hay que hacer 3 publicaciones en el diario de mayor circulación. Por supuesto que eso de mayor circulación queda en el aire, porque aquí se habla muy subjetivo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el diario de mayor circulación, algunos dirán que la prensa libre, sin embargo parece que es el de la del día, o no sé, nuestro diario, no recuerdo cómo se llama, pero al final de cuentas lo más interesante es que el diario que cobra más barato para hacer estas publicaciones es el diario La Hora, el vespertino. Y ustedes pueden comprar un diario de La Hora en este momento y usted va a encontrar en las páginas intermedias del diario de La Hora todos los días esos anuncios de remate que hacen los distintos tribunales. O sea, que es obligación publicar
el remate en un diario oficial y el diario de mayor circulación por 3 veces. Ahí lo va a encontrar. Gracias. Para servirle. Bueno, decía yo que nos encontramos también con otra figura que es el secuestro judicial. Esto no es el secuestro de personas, ¿verdad? Es el secuestro de bienes. ¿Pero qué bienes? Son los bienes que se adeudan. Cuando ustedes adeudan un bien, no es forzosamente dinero, sino un bien mueble, el, el, el acreedor puede promover una medida cautelar para que se le quite a usted, se le desapodere de sus manos. Eso se denomina secuestro judicial. Es bien importante tomar en cuenta que no es lo mismo hablar de secuestro judicial, de arrogación de demanda ni de embargo. Son figuras distintas. Pudiera ser que un bien pudiera secuestrarse y pudiera embargarse, por supuesto. Pudiera ser que se anote de demanda, es decir, eso, pero las medidas son distintas porque dependen y tienen fines distintos. Yo decía en la anotación de demanda es hacerle saber como acto público que ese bien está siendo objeto de litigio. En el embargo, pues lógicamente es que el bien va a servir de garantía para el cumplimiento de otra clase de obligaciones. Y en el secuestro lo que se hace es desapoderar el bien de manos del deudor. Este ejemplo del secuestro se da mucho con las compraventas con pacto de reserva de dominio, que son las compraventas que realizan las empresas automotrices de vehículos a plazos. Cuando ustedes firman la escritura, dicen que una compraventa con pacto de reserva de dominio, que significa que en el momento que ustedes incumplan con pagar, la empresa puede tomar dos caminos. Uno, o les cobra el saldo de lo que ustedes adeuden, o dos, le piden al juez la entrega del vehículo. Y por consiguiente, la medida que procede en estos casos, cuando la entidad pide la entrega del vehículo, es pedir que se secuestre el vehículo y que se le vaya a quitar. La fuerza pública llega a la casa del deudor y donde lo encuentre, le va a quitar el automóvil para entregárselo a un depositario. Esa es la idea del secuestro judicial. Otra medida cautelar es la que se conoce como la intervención. En el Código de Comercio, la intervención también se denomina embargo con carácter de intervención. Y esto normalmente va dirigido a limitar el poder de disposición de los productos o frutos que produce, valga la redundancia, una empresa comercial, mercantil o industrial o agraria. Yo decía y daba un ejemplo y que no es malo al final de cuentas, pero imaginemos ustedes a la tienda del barrio. En la tienda del barrio el señor es dueño de su empresa mercantil, la tiene inscrita en el registro mercantil, es una tiendecita que se llama La Bendición, donde vende víveres. Él les adeuda a ustedes dinero, él es el dueño del bien que yo le doy en el arrendamiento, él no tiene el vehículo y yo qué tengo que hacer. Bueno, yo no puedo pedir el embargo de los Tortrix, el embargo de las Coca-Colas, el embargo del papel higiénico que él tiene ahí, porque es una empresa mercantil. Aquí la medida cautelar que hay que pedir la intervención. ¿Y qué significa esto? Que vamos a nombrar un auxiliar del juez llamado interventor, el juez lo nombra muchas veces a propuesta del solicitante y ese interventor llega y ocupa el puesto del dueño. El interventor va a administrar la empresa mercantil, va a administrar la tienda, el interventor va a comprar producto, el interventor va a vender producto, pero los frutos que produce eso, las ganancias que produce eso es lo que va a ser objeto de retención a efecto de que se pueda satisfacer una obligación incumplida. Entonces, la intervención, su característica es que recae sobre establecimientos mercantiles, agrarios o agrícolas y la intención o el objetivo es limitar el poder de disposición de los frutos o productos que ahí se obtienen. Ahora, nosotros ya sabemos qué podemos hacer para el caso de que alguien se va a ir fuera del país, ya lo vamos a arraigar, que alguien quiera disponer de un bien que esté en discusión registrable, vamos a anotarlo de demanda, que alguien quiera disponer de un bien que nos puede servir para cumplir una satisfacción incumplida, una obligación incumplida, está el embargo, que alguien quisiera hacerse el desentendido con un bien mueble que debe y no lo quiere entregar, podemos pedir su secuestro, o que nosotros de una deuda que tengamos, el deudor lo único que tenga es una empresa mercantil y por consiguiente tenemos que pedir la intervención para que le administre la cuenta y la ganancia nos obtenga. Esas son las ideas, pero ¿qué sucedería? Me voy a dar un ejemplo,
Este ejemplo lo pone Couture para un pueblo del Uruguay, y yo voy a poner el ejemplo para aquí en nuestro país. ¿Qué sucedería si hicieran una invitación a muchas personas conocidas en el país para llegar a la Catedral Metropolitana? Sucede que se ha hecho una invitación porque hay un artista connotado guatemalteco que ha hecho unas pinturas en las paredes de la catedral y se va a hacer la exhibición. En ese momento, pues llegan todos los invitados, las paredes de la iglesia por dentro están tapadas con un paño blanco, y por supuesto que se empiezan las palabras de inauguración, y cuando se quitan los paños de la pared sucede que las pinturas son pinturas de desnudos, de hombres y mujeres desnudos, pero las caras son de las personas conocidas, las personas que están siendo invitadas. No son sus cuerpos, pues sí son sus caras. Fueron utilizadas sin autorización. Algunos se puede contentar en le haber gustado su pintura, le gustó el cuerpo que le pusieron, etcétera, etcétera, pero pudiera existir una inconformidad de alguien, y ese alguien quiere pedir una medida cautelar. Pues no puede ser una medida cautelar de las que acabo de mencionar, porque ninguna cuadra en eso. Arreglarlo no nos ayuda en nada. Embargar la iglesia, pues la iglesia no tiene nada que ver en el asunto. Intervenir la iglesia, pues vamos a agregar hasta interventor. Entonces no hay, pero la ley número apertus nos da una providencia que se llama providencias de urgencia. Estas providencias de urgencia las vamos a plantear dependiendo de la necesidad. Estas medidas son aquellas que el juez crea que son las más idóneas para resguardar el derecho del solicitante. Y por consiguiente, ¿qué medida podríamos plantear? Bueno, se me ocurre a mí el cierre de la iglesia. Se me ocurre a mí tapar la pintura con un paño. Se me ocurre a mí fijar un plazo para que se sustituya la cara por otra cara, no sé. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando hay una medida que no está dentro de las señaladas anteriormente y nosotros buscamos resguardar un derecho, buscamos entonces una medida idónea, que no es de las anteriores, sino una idónea para el caso en particular, y esto se hace a través de lo que va a llamarse providencias de urgencia. Entonces, nuestras medidas cautelares, así en términos muy generales, son la seguridad de personas, el arraigo, el secuestro, la intervención, la anotación de la demanda, las providencias de urgencia. Ahora, ¿qué requisitos se requieren para decretar unas medidas de garantía? Por aquí voy a llegar a la pregunta que el compañero me estaba formulando. ¿Qué requisitos vamos a decretar para eso? Primero, es importante determinar que esto varía si la medida se presenta previamente a la demanda o se presenta conjuntamente con la demanda. Vean, yo puedo pedir una medida cautelar antes de la demanda, que es lo que normalmente estoy explicando. Pero también se me permite, y claro, normal, que yo pueda pedir la medida cautelar con la demanda. Si yo planteo en la medida cautelar del juicio que he estado explicando, que es un sumario de desocupación, antes de la demanda, lo hago a través de un proceso cautelar. Pero el día que yo redacte la demanda sumaria, puedo también ahí pedir medidas cautelares. Son dos momentos distintos y por consiguiente los requisitos son distintos. Cuando la demanda se presenta antes, es decir, previamente al inicio del proceso principal, hay que cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es la garantía. Esto significa que nosotros el juez, perdón, debe de establecer una garantía para decretar la medida. Si nosotros no pagamos la garantía, el juez no va a decretar la medida. Antes, cuando yo voy a demandar al señor de las rentas y presento mi medida cautelar, antes de eso, el juez a mí me va a fijar una garantía, y esa garantía de conformidad con la ley no es menor del 10 ni es mayor del 20% del monto que vayamos a reclamar en el juicio futuro. Si yo acabo de dar un ejemplo de rentas de 10,000 quetzales, yo le tengo que explicar al juez que voy a cobrar 10,000 quetzales de rentas, el juez me va a fijar una garantía que sería el 10% de esos 10,000, que son 1,000 quetzales, o un máximo del 20%, que serían 2,000 quetzales. Entonces, entre 1,000 y 2,000, podría ser 1,000, 1,500, 1,200, 1,800, pero entre eso me va a fijar una garantía que yo tengo que pagar para que el juez decrete la medida cautelar antes del juicio principal. Es importante que tomen muy en cuenta que la ley de tribunales de familia dice
que esto no es obligatorio en los asuntos de familia. Entonces, en los juicios de familia pueden decretarse medidas cautelares sin necesidad de prestar garantía alguna. Importante y fundamental. Y aquí viene la respuesta de lo que el compañero me estaba preguntando. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nosotros vamos a pedir una medida cautelar previamente al proceso? Hay que cumplir ciertos requisitos. Yo voy a enseñar, reitero, en unos días cómo se hace una demanda, qué requisitos lleva, cómo debe de hacerse. No es una cosa fácil, por supuesto, porque hay que entender, pero yo voy a hacérselos que ustedes traten de comprenderlo. Entonces, cuando nosotros presentamos un primer escrito en el tribunal y medida de proceso cautelar es un primer escrito. Además de todo lo que luego voy a enseñar de los requisitos que debe de cumplir un primer escrito, la ley dice que debo de cumplir 3 más. Uno, debo determinar con claridad y precisión lo que voy a exigir del demandado. Y es la respuesta que le doy al compañero. Efectivamente, en eso debemos de indicar qué es lo que nosotros le vamos a exigir al demandado, para qué vamos a plantear. Yo tengo que decir al juez, vengo a plantear una medida cautelar, señor juez, porque voy a demandar en un juicio sumario de su ocupación el cobro de 10 meses de renta de 1,000 quetzales en contra del señor fulano de tal. Yo tengo que ser claro y preciso en cuanto a eso. Segundo, debo fijar la cuantía de la acción. ¿Por qué razón? Porque debe determinarse competencia. El juez de primera instancia, como no se cierta competencia, ustedes ya lo saben, el juez de paz otra. Si la medida cautelar es de baja cuantía o de menor cuantía, es competencia de un juez de paz. Si la medida cautelar es de mayor cuantía, es competencia de un juez de instancia. Entonces, si la acción se puede fijar porque es cuantificable, hay que indicarlo. Y tercero, hay que indicar el título en que justifica la acción. No hablo de un documento, sino hablo del derecho con el cual nosotros vamos a justificar por qué estamos promoviendo la acción. Hay ciertos requisitos que son muy particulares y muy especiales que también me permito explicar porque no lo van a encontrar, perdón, no se los van a explicar, pero es importante. Por ejemplo, en la medida de arraigo, principalmente en esa me refiero yo, hay una ley muy particular que se llama la ley de arraigos, que es el decreto 1571. Ustedes que tienen su código procesal físico, pues, al terminar su código, al terminar las firmas de las personas que autorizaron el coronel Carlos Enrique Peralta Zurdia, que era jefe de Estado, cuando terminan las firmas de quienes promulgan la ley, después de eso van a encontrar ustedes normalmente, porque así lo sacaron en la imprenta, el decreto 15-71, se llama ley de arraigos, es una ley de 5 o 6 artículos que la pueden leer, pero ahí lo que es especial y por eso lo menciono es que cuando ustedes piden la medida de arraigo, es obligación identificar a la persona arraigada. Hay que indicar los nombres completos, la edad, el estado civil, la profesión, nacionalidad, número de DPI, dice de cédula ahí, por supuesto, todavía, pues número de DPI o de pasaporte. ¿Por qué razón? Porque se trata de evitar homónimos. Lamentablemente todavía se aplican. A veces ustedes llegan al aeropuerto y lamentablemente alguien se llama como ustedes y pueden evitar, pueden impedir su salida del país pensando que ustedes están arraigados. Entonces se trata de que se pueda identificar muy claramente a la persona que se va a arraigar. Ese es un elemento, un requisito muy particular de esto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la medida cautelar no se solicita antes del proceso, sino se solicita con la demanda? Acá es importante porque la regla general, amigos, es que no se piden garantías. O sea, el juez cuando le da trámite una demanda y ahí se pide medida cautelar no decreta garantías. Sin embargo, es importante tomar en cuenta dos cosas. Una, es que en algunos casos sí. Por ejemplo, aquí dice que no es necesario en arraigo, anotación de demanda o intervención. Eso implicaría que en el caso del secuestro, en el caso de las providencias de urgencia, podría el juez decretar medidas cautelares. Y luego dice que tampoco es necesario en el caso de embargo o secuestro de bienes cuando la ley autoriza estas medidas específicamente en relación al bien discutido. Quiere decir que atendiendo a lo que se está discutiendo, yo estoy promoviendo una demanda porque hay una deuda y la deuda es el vehículo, el juez puede ser que no me decrete medidas cautelares. Ahora bien, eso puede suceder, el juez no va a decretar ninguna medida, perdón, ninguna garantía. Sin embargo, en el devenir del proceso, sí existe el derecho de la parte demandada a solicitarle al juez que garantice. O sea, una forma de defensa que hablaremos en alguna oportunidad con ustedes, es que cuando ustedes les decreten embargos a su cliente en un juicio de conocimiento y no hayan prestado garantía, ustedes soliciten al juez que se le fije garantía
a la parte actora para garantizar cualquier resultas, daños y perjuicios que podrían causarse. Ahora bien, podemos solo levantar una medida cautelar, si nuestro cliente le embargaron su bien, le anotaron su finca, le hicieron algo al juez, ¿es posible levantar la medida cautelar? Sí. Para eso existe la figura de la contragarantía. Entonces, cuando ustedes a su cliente le embarguen una casa, le embarguen un bien mueble, le anoten o lo arraiguen, si ustedes quieren que esa medida se levante, pueden prestar una contragarantía que consiste en una fianza, hipoteca o prenda, y atendiendo a ese criterio del juez, el juez va a dejar sin efecto la medida porque ya hay una garantía, reitero, de fianza, prenda o hipoteca. Por último, algo que es bien importante es que esta determinación de pedir medidas cautelares puede traer consecuencias. Y aquí lo que es importante resaltar es que los daños y perjuicios que se deroguen por una medida cautelar mal planteada, que se hubiera rechazado, que no era procedente, etcétera, etcétera, el que la plantea, el que la pide, corre el riesgo de ser condenado a daños y perjuicios. Por eso es que se pide a veces la garantía, porque esa garantía puede servir para la satisfacción de esos daños y perjuicios que se puedan causar por virtud de esa medida de garantía que se hubiere decretado. Licenciado, pregunta, ¿cuál sería una mala aplicación, o sea, una mala solicitud de esta cuestión de un embargo o de una garantía? Más que una mala solicitud es que usted pida una garantía, usted pida un arraigo, un embargo, una intervención y no presente su proceso principal, por ejemplo. Una situación por la cual puede condenarse es que ustedes en el proceso principal sea absuelto. Quiere decir que la demanda se ha declarado sin lugar. Y entonces usted puede recurrir a plantear daños y perjuicios en contra de quien le arraigó y le embargó con una acción que no era procedente. Ya, gracias. Ok. Bueno, ahora ya entramos a preguntas y respuestas. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, vamos a dejarlo acá entonces. Solo una pregunta. Por favor, sí. En el plazo que usted mencionaba, 15 días, ¿ese plazo es para interponer la demanda al momento de plantear las medidas cautelares? ¿O cómo sería ese plazo que se manejaría? No mucho lo entendí. Sí, Edwin, mire, Edwin, yo les decía que hay dos formas de plantear medidas cautelares, antes o con la demanda. Cuando es antes de una demanda, esto se llama proceso cautelar. Y entonces cuando es antes de una demanda, ese proceso cautelar es provisorio, es provisional, dura cierto tiempo. La ley dice que cuando yo planteo unas medidas cautelares antes de mi demanda principal o proceso principal, yo tengo 15 días para presentar el proceso principal. Entonces, yo promuevo hoy una medida cautelar, garantizo, el juez me fija 5,000 quetzales, los pago, presento mi escrito donde establezco con claridad y precisión en qué consiste la medida, la cuantía, el título, y cuando yo ya he hecho todo eso, el juez decreta la medida. A partir de ahí yo tengo 15 días para irme a presentar el juicio sumario, mi juicio ordinario, mi juicio oral que vaya a plantear. Si yo no planteo ese proceso en 15 días, la parte a quien yo arraigué, le embargué, le intervení en su empresa, puede pedir que se revoque la medida porque yo no cumplí como plantear el proceso principal en 15 días. Ese es el tema provisorio, de ser provisional. Ahora, cuando yo pido la medida con la demanda, eso ya no aplica, ¿verdad? Eso ya es una cuestión completamente distinta. Ahí yo tengo la libertad de plantear la medida que estoy demandando y pido el arraigo y la intervención y el juez va a decretar el arraigo y la intervención. Y muchas veces sin decretar ninguna medida porque yo ya estoy promoviendo la demanda. En el otro caso, la demanda o el proceso es previo a lo otro y como es incierta la existencia del proceso principal, es por eso que le piden garantía, le piden todos estos aspectos para poder decretarla. Si no, imagínense que todas las personas sin demandar solo plantearían medidas cautelares, arraigarían a las personas, les embargarían salarios, etcétera. No. La ley permite esa medida si usted ya presenta la demanda principal. Si no lo hace y lo hace antes, tiene que garantizar, tiene un tiempo, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias, licenciado. Les doy una pregunta. Supóngase que se plantearon medidas, pero no se planteó el caso.
Entonces, pues se levantan las medidas y como a los 2 meses quiere volver a plantear medidas por el mismo caso que no levantó anteriormente, se lo aprueban, eso se escribe de alguna forma. No, sí se puede. Siempre y cuando pague la garantía, lo va a poder hacer el vez que quiera. O sea, siempre y cuando usted vaya a pagar lo que el juez le fije de garantía, usted pide las medidas que hay, porque ese dinero que usted está pagando es lo que le va a servir a la otra parte para poder hacer cobro de daños y perjuicios. Si usted está planteando las medidas, usted puede plantear 20 medidas cautelares. Yo puedo ir a plantear hoy el arraigo suyo, mañana la intervención de su empresa, pasado el embargo de su casa, pero en las tres me van a pedir garantía y voy a tener que pagarla. Si yo en los 15 días no los utilizo, usted va a poder plantearme un juicio de daños y va a haber dinero depositado en la tesorería para poder satisfacer parte de los daños y perjuicios que le ocasiona. Pero eso no me lo van a impedir si yo cumplo con caucionar, con pagar la garantía. Muy bien, gracias. Vaya. Bien, dejémoslo acá. El próximo martes vamos a hablar de pruebas anticipadas. Les voy a rogar que tengamos un poquito de paciencia hoy con la